Bienvenidos. En el Hot Topics de hoy vamos a hablar sobre EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular. Lo llamaremos el neutrófilo suicida. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista. Antes de iniciar, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal El Traductor Médico. Es un canal con temas de fisiopatología dedicados esencialmente a estudiantes y residentes de medicina. Aquí tenemos nuestras redes, tanto el Twitter, Traductor Médico, el Instagram y el Facebook. Los invitamos nuevamente entonces a suscribirse a este canal. Y vamos a presentar dos estudios clínicos durante este Hot Topics. El primer estudio clínico es un estudio que intenta caracterizar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como un factor de riesgo cardiovascular y es el llamado estudio SUMMIT. El estudio SUMMIT es un estudio con 16.485 pacientes con EPOC moderado y que tenían un alto riesgo cardiovascular. Tenía el suficiente poder estadístico para poder determinar si había una relación entre exacerbaciones de EPOC y eventos cardiovasculares. Hubo un seguimiento de los pacientes por 1.5 años y se evaluaban cada 3 meses. Había una definición bastante específica, bastante adecuada de lo que era exacerbaciones, y otra característica del estudio SUMMIT es que los pacientes fueron evaluados de una forma muy adecuada desde el punto de vista espirométrico y desde el punto de vista clínico. Es decir, entonces, que el estudio SUMMIT intenta establecer la incidencia de eventos cardiovasculares dentro del problema de las exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 16.485 pacientes evaluados por 1.5 años cada 3 meses. Aquí tenemos los resultados del estudio SUMMIT. Y veamos entonces. Para un punto cardiovascular primario constituido por infarto de miocardio, evento cerebrovascular, angina inestable y isquemia cerebral transitoria, la incidencia de este punto primario durante los primeros 3 días, durante los primeros 30 días, aumentó 3.8 veces. Es decir, que durante los primeros 30 días posteriores a la exacerbación, hubo un aumento de la incidencia de este punto primario 3.8 veces. Esta incidencia en el transcurso de los días fue disminuyendo progresivamente hasta que en el transcurso o posteriormente a un año ya había vuelto a la normalidad. Es decir, que entonces el punto básico de aumento de la incidencia de este punto cardiovascular primario fue en los primeros 30 días. Y si hablamos específicamente de infarto, la incidencia de infarto aumentó dramáticamente durante los primeros 30 días. Hasta 7 veces aumentó la incidencia de infarto. Y esta incidencia fue disminuyendo progresivamente hasta que un año después del desarrollo de la exacerbación, ya la incidencia estaba dentro del límite normal. Entonces tenemos que durante los primeros 30 días la incidencia del punto primario aumentó 3.8 veces y específicamente para infarto de miocardio, la incidencia de infarto después de una exacerbación en los primeros 30 días aumentó 7 veces. Vemos aquí el gráfico. Entonces, para todas las exacerbaciones, la incidencia de evento cardiovascular del punto primario aumentó 3.8 veces. Y si hablamos de exacerbaciones que requirieron hospitalización, la incidencia del evento cardiovascular primario aumentó 10 veces. Vemos acá que de estudios anteriores ya se había determinado que la presencia de una exacerbación aguda podía aumentar los niveles de troponina hasta 4 veces el límite normal. Es decir, entonces, que podemos decir que hay una relación bastante específica, bastante documentada sobre la relación de infarto de miocardio con la exacerbación, pero esa incidencia aumentó específicamente durante los primeros 30 días, con aumento hasta 4 veces en los niveles de troponina. Vamos a ver el segundo estudio. El segundo estudio nos habla sobre la incidencia de infarto de miocardio, pero después de una infección
por influenza documentada. O sea, de cuántos infartos se presentan después de una infección por influenza. En este caso, en este estudio publicado en enero de este año, en el New England, tenemos que entonces se documentó, se buscaron pacientes en los cuales se había documentado la presencia de influenza y se evaluó la posibilidad de que esos pacientes hubieran desarrollado infarto de miocardio y cuántos días después de la infección por influenza se desarrollaba el infarto de miocardio. Esencialmente era población general, pacientes mayores de 35 años en los cuales se evaluó esta posibilidad. Pacientes en los cuales se había documentado la infección por influenza y se vio a los cuantos días después de la infección por influenza aparecía el infarto. Aquí entonces tenemos la gráfica, el punto básico es cuántos días después de la infección por influenza se desarrolla el infarto del miocardio. Y los resultados fueron que la incidencia, el aumento de la incidencia de infarto de miocardio se produce esencialmente los primeros 3 días posteriores a la infección por influenza. Aumentó la incidencia de infarto hasta 6.3 veces y esa incidencia fue disminuyendo progresivamente 5.7 y a partir del 8º al 14º día ya la incidencia se puede considerar que estaba como en la población general. Tenemos que tomar en cuenta otro punto importante. La incidencia de infarto de miocardio no solamente se relacionó con la influenza, sino también se relacionó con otro tipo de virus y con otro tipo de gérmenes bacterianos. Ya de estudios previos, de estudios anteriores, se había documentado en metaanálisis que la influenza se relacionaba con el infarto al miocardio. Y otro punto importante, también se ha destacado que la vacunación por influenza puede disminuir la incidencia de infarto al miocardio. Tenemos acá que no solamente la vacunación por influenza disminuye la incidencia de infarto, sino que también la vacunación por influenza va a disminuir la severidad de las exacerbaciones en los pacientes con EPOC. Es decir, que hay una relación bastante importante de la influenza en los pacientes, no solamente con la enfermedad pulmonar per se, sino con eventos cardiovasculares. Y vamos a ver entonces cuál es el elemento fundamental que permite relacionar un cuadro respiratorio infeccioso, una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un evento cardiovascular. Y ese nexo, esa conexión entre los dos eventos, lo llamaremos el neutrófilo suicida. Tenemos entonces vamos a tratar de establecer una relación entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la presencia de un microorganismo, en este caso la influenza, a través de un elemento fundamental que es el neutrófilo y lo que llamaremos posteriormente el neutrófilo suicida. Veamos entonces. El árbol pulmonar es esencialmente susceptible a infecciones y su respuesta a infecciones es esencialmente a través de neutrófilos. Vemos aquí un tejido pulmonar normal y vemos que después de una infección, la presencia de lipopolisacáridos de la bacteria va a determinar una infiltración por neutrófilos. Vemos entonces acá el aumento en el número de neutrófilos posterior a una infección pulmonar. Pero ese aumento del número de neutrófilos solamente se produce si se administra ese microorganismo por vía aérea, en este caso por vía intratraqueal, porque si se administra por vía peritoneal no se produce la infiltración de neutrófilos a nivel pulmonar. Es decir, se necesita el contacto del microorganismo con la vía aérea para que se produzca la infiltración por neutrófilos. Ahora, el punto básico es que el neutrófilo es un punto de defensa contra las bacterias, bacterias y virus, pero ante cualquier microorganismo, el neutrófilo puede convertirse en una especie de órgano suicida. En este caso, el neutrófilo sufre un proceso que no es como la apoptosis, sino se llama netosis, es decir, un proceso suicida durante el cual el neutrófilo se convierte, se degranula, se rompe la membrana y libera una serie de componentes para ayudar a defender al organismo de las infecciones. Se forma lo que se llama una trampa. Entonces, esa trampa
ese neutrófilo convertido en trampa para destruir las bacterias o los virus es lo que se llama netosis. Veamos cómo es el proceso. Aquí tenemos un neutrófilo, entonces ese neutrófilo, bajo la presencia de microorganismos, ya dijimos bacterias o virus, o la presencia de complejos inmunes, esos complejos inmunes, esos microorganismos se unen al neutrófilo y posteriormente ese neutrófilo va a sufrir una descondensación de su cromatina con ruptura de la membrana nuclear. Se descondensa la cromatina, se libera, se rompe la membrana nuclear y al romperse la membrana nuclear se van a liberar las histonas y se van a liberar una serie de enzimas, entre ellas mieloperoxidasa, que van a permitir entonces destruir las bacterias. Y esto entonces, este neutrófilo que liberó toda esta sustancia, es lo que se conoce como NET. Y este NET fue el que sufrió el proceso de la netosis. Entonces es un proceso suicida en el cual el neutrófilo se convierte en una bomba para destruir microorganismos. Veamos entonces que este NET, este neutrófilo, este proceso de netosis, es un proceso para, inicialmente, o desde el punto de vista esencial, su función fundamental es remover patógenos. Un neutrófilo que se transforma en esta bomba para destruir bacterias. Y el elemento fundamental que va a determinar la transformación de un neutrófilo en ese NET es la interleuquina 17. Ese NET que libera histonas y libera mieloperoxidasas va a actuar sobre la pared bronquial, va a producir daño de la célula epitelial y va a producir hipersecreción de moco. Es decir, que inicialmente el daño principal es a nivel de la pared bronquial. Daña la célula bronquial, produce hipersecreción de moco y va a producir remodelamiento de la vía aérea con daño, con transformación de la vía aérea propia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se va a degradar el tejido conectivo. Se ha determinado que hay una relación muy importante entre ese NET, ese producto de la netosis del neutrófilo, hay una relación muy importante entre ese NET y la severidad del EPOC, es decir, que entre mayor severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mayor número de NET, mayor número de bombas. Y a mayor número de exacerbaciones de los pacientes con EPOC, también aumenta el número de NET. Pero no solamente el NET se convierte en una bomba destructiva para los microorganismos, para la pared bronquial, pero también para las coronarias. Y tenemos que esos NET, esos neutrófilos convertidos en esta bomba, van a actuar a través de las mieloperoxidasas que liberan, van a llegar hasta las coronarias y van a producir ruptura de las placas de las coronarias. Y esencialmente se ha demostrado una relación entre esos NET y aumento del factor von Willebrand. Va a aumentar el ICAM y va a aumentar las P-selectinas plaquetarias para favorecer entonces la agregación plaquetaria y la destrucción de la placa de ateroma, y entonces se produce el evento coronario agudo. Entonces, resumiendo, dijimos entonces que en el estudio Summit tenemos que la principal conclusión es que después de una exacerbación aguda en un paciente con EPOC, aumenta el riesgo de infarto de miocardio hasta 3.8 veces. Y estas son las conclusiones principales del estudio Summit. Que nuestro objetivo principal debería ser disminuir no solamente los eventos de exacerbaciones agudas, sino también la mortalidad por exacerbaciones. Que las infecciones tienen un papel fundamental en esas complicaciones. Ya lo dijimos, tanto desde el punto de vista viral y bacteriano, pues hay una relación bastante concreta entre exacerbación y evento cardiovascular. Y que hasta ahora la vacunación por influenza puede disminuir tanto la severidad del EPOC como los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, se recomienda para todos los pacientes con EPOC la vacunación contra la influenza y además se ha planteado para el futuro utilizar estrategias cardioprotectoras. En esos primeros días hay que realizar los estudios para determinar si administrando medicamentos cardioprotectores como la aspirina, las estatinas, los beta bloqueantes en los pacientes con EPOC, en esos primeros días de la exacerbación, pues pudiéramos disminuir la mortalidad en los pacientes con EPOC.
Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo para cualquier conversación. Si necesitan los artículos sobre este video, mi correo es miguelcontrerasz@hotmail.com y los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal El Traductor Médico. Muchas gracias.